Betel Televisión Online presenta Amén, amén. Amén, hermanos, damos gracias al Señor porque Dios es bueno y Dios ha sido fiel. Damos gracias al Señor porque anoche tuvimos una palabra poderosa y porque Dios sigue hablando, Dios sigue enseñándonos. Dios sigue preparando su iglesia para este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los tiempos finales quizás. La palabra dice que nadie sabe el día ni la hora cuando Él puede venir, por eso debemos estar a cuenta. Pero por sobre todas las cosas debemos tener la certeza de que si Cristo viniera nos vamos con Él. Debemos tener la certeza del lugar en el que estamos. Y somos agradecidos del Señor porque estamos en esta casa, porque somos parte de este ministerio, donde se nos predica el arrepentimiento, donde se nos predica la cruz de Cristo, donde se nos predica la sana doctrina. No como un eslogan más, porque hay muchos lugares que ya han tomado la sana doctrina como un eslogan, pero mucho más que eso, sino que se nos predica la palabra verdadera, la palabra de Jesucristo que nos lleva a la verdad. Aquí se predica el Cristo vivo. Por eso es que venimos a este lugar y vemos que se nos predica siempre el arrepentimiento. Es porque el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del arrepentimiento. Porque tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Amén. Por eso, en este día, por la misericordia de Dios, me ha correspondido compartir un tema que es bien especial dentro de la iglesia, que habla del calvinismo versus el arminianismo, que son dos direcciones, dos corrientes distintas, por decirlo de alguna manera. Son dos doctrinas que se han injertado dentro de la iglesia y que ciertamente una de ellas ha provocado un daño enorme dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y que muchas veces el pueblo, siendo parte de, no se da cuenta y van siendo llevados como ovejas, pero su camino final va a ser de perdición, su camino final va a ser el infierno mismo, porque Satanás es astuto y Satanás siempre ha buscado la forma de poder estar trastocando la iglesia, de estar metiéndose en el medio, dentro del plan y del propósito de Dios. Por eso es que desde comienzo del tiempo de la iglesia protestante, desde Martín Lutero, ¿cierto? Cuando, haciendo un resumen bien breve, a partir de los puntos, ¿cierto?, que sacó Martín Lutero para salir del catolicismo, posteriormente apareció esta doctrina calvinista, ¿cierto?, que viene de Juan Calvino, un reformador protestante francés que vivió desde el 1509 al 1564 y que también se conoce como la doctrina de la predestinación. Amén. Y que enseña en cierta medida de que el hombre ya fue predestinado de alguna manera para ser salvo, que Dios, por su sola potestad, Él eligió gente para ser salva y gente que va a ir al infierno, y que el hombre no tiene ninguna decisión propia, sino que el hombre en sí no puede hacer nada, porque por su naturaleza caída, ¿cierto?, porque el pecado entró en el hombre ya fue destituido de la presencia de Dios, y que solamente algunos escogidos por Dios van a ser salvos, ¿cierto? Lo que es totalmente contrario a lo que nosotros creemos, y que es totalmente contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Amén. Porque nosotros entendemos que dentro del plan de Dios la salvación del hombre depende de sí mismo, porque Dios nos da libre albedrío para poder elegir, ¿cierto?,
y tomar el buen camino o permanecer en el mal, ¿cierto? Pero el hombre tiene esa decisión. El hombre es el que decide si toma o no toma esta salvación que por gracia Dios nos ha entregado. Amén. El arminianista, ¿cierto?, que viene de otro teólogo alemán, que de nombre Jacobo Arminiano, ¿cierto? Él es el que lleva por nombre esta otra doctrina que viene en cierta medida a contraponer los puntos que sacó Calvino, que viene en cierta medida a enseñar lo opuesto, que es lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Que la salvación es por gracia, que la salvación se recibe a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que Dios nos ha dado libre albedrío para poder elegir si tomamos o rechazamos esta salvación por gracia. Amén. Entonces, como haciendo la presentación de este tema, vamos a comenzar a ver lo que es esta doctrina calvinista, amén, o de la predestinación. Y que, como decía, según esta doctrina, ¿cierto?, el hombre por sí solo no puede ser salvo, ¿cierto? Porque a través de la caída del hombre, a través del pecado de Adán, el hombre perdió toda su condición, ¿cierto? El hombre delante de Dios es sordo, es ciego, es mudo, no puede hablar, no tiene ningún derecho delante de Dios. El hombre por sí solo no puede hacer nada. Y ciertamente hasta ahí estamos iguales a lo que nosotros pensamos, ¿cierto? La diferencia está en el plan de salvación. Porque según Calvino, ¿cierto?, según Calvino, el hombre ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto?, a ser salvo o a irse al infierno, ¿cierto? Lo cual es totalmente contrario al Dios que nosotros conocemos, que es un Dios de misericordia, ¿cierto?, que no es el propósito por el cual murió Jesucristo, para que todos pudiéramos alcanzar la salvación, para que todos pudiéramos alcanzar la vida eterna. Juan 3:16, ¿cierto?, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él crean no se pierdan, ¿cierto?, mas tengan vida eterna, ¿cierto? Y esos son los puntos que van marcando la diferencia. Hay 5 puntos, ¿cierto?, que son como el conflicto entre estas dos corrientes, ¿cierto?, entre la corriente calvinista y la corriente arminianista, y que hablan un poco en estos 5 puntos, ¿cierto?, a través de la corriente de Calvino. Habla el primer punto de la depravación total, ¿cierto? Un segundo punto habla de la elección incondicional, que lo vamos a ir explicando. Tercer punto habla de una expiación limitada. Cuarto punto, una gracia irresistible. Y el quinto punto, la perseverancia de los santos. Amén. Dice, la iglesia calvinista tiene muchos adherentes, es una de las iglesias más grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de estas corrientes el hombre no tiene que hacer nada. El hombre puede vivir como quiere. Muchas veces nosotros asimilamos el salvo siempre salvo, ¿cierto?, en Jesús de Miranda, ¿cierto? Y vemos esa como una iglesia hereje, ¿cierto? Pero ciertamente en esta corriente, ¿cierto?, en las principales iglesias calvinistas está la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la cristiana reformada, centroamericana, menonita y muchas otras iglesias carismáticas. Si nosotros escuchamos, ¿cierto?, las iglesias que hemos hablado son de las iglesias más grandes. Y muchos de los siervos que nosotros escuchamos a través de la radio son bautistas. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando ellos comienzan a meter esta doctrina, cuando ellos comienzan a trastocar de manera sutil. Si esto no es algo nuevo, esta doctrina de demonios no es algo que nosotros vamos a recibir como que, oh, mira, Satanás te va a salvar. Esto no es así, esto es sutil.
Esto es algo que entra sutilmente dentro de la iglesia, y no solamente dentro de estas iglesias, sino que dentro de la iglesia en general. Porque cuando uno llega al Señor, ¿cierto? Y uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y uno es parte de un cuerpo, a poco caminar uno ya se siente seguro. Y muchas veces uno, aunque dentro de la iglesia, ¿cierto? Yo he escuchado y a mí me consta, ¿cierto? Se nos ha predicado que la salvación se puede perder. La iglesia vive como que es siempre salvo. No, porque bajo esta doctrina, ¿cierto? Si nosotros entendemos la doctrina calvinista que dice que Dios, si a nosotros nos escogió para ser salvos, ya nada nos va a sacar de esa condición. Entonces podemos hacer lo que queramos. Podemos vivir como queramos, podemos seguir pecando, porque un día Dios igual nos va a salvar, porque somos parte del plan de Dios. Y así como pensamos eso, nosotros que estamos acá, ¿cierto? Los que están afuera, que no conocen al Señor, Dios los eligió para ser malos. Dios los escogió para irse al infierno, lo que es totalmente contrario a lo que nosotros creemos del plan de Dios, ¿cierto? Pero lo que es más triste es esto, hermano, que cuando uno comienza a ver esta doctrina de Calvino, ¿cierto? De que uno ha sido predestinado para ser salvo, nos damos cuenta que en realidad esta doctrina nos lleva a algo que es mucho mayor que quizás estos 5 puntos, ¿cierto? Porque si nosotros hemos sido predestinados para ser salvos, ¿por qué vamos a tener temor de Dios? Si vamos a ser salvos igual, ¿cierto? Entonces dentro de la iglesia se comienza a mover esto, ¿cierto? Dentro de la iglesia muchas veces dentro de nuestro intelecto comenzamos a pensar eso, ¿cierto? Creyéndonos sabios nos volvemos necios. Iglesias grandes, nosotros escuchamos grandes siervos de Dios bautistas, creyendo ser sabios, son necios, porque la doctrina que nos enseña a no tener temor de Jehová. Y la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si la iglesia no tiene temor de Jehová, si nosotros como creyentes no tenemos temor de Jehová, somos necios. Nos creemos sabios, pero somos necios. Y sabe que esta iglesia comienza a enseñar eso, sin hablarlo así directamente, a través de estos puntos, nos comienza a llevar a eso, a que nosotros vivamos de manera independiente. Porque uno puede estar dentro de la iglesia o puede estar fuera de la gente que conoció al Señor, se puede ir de la iglesia, ¿cierto? Puede ir a pecar afuera y está convencido que va a ser salvo. Iglesias completas que están dentro de la casa de Dios, ¿cierto? Hermanos, siguen pecando, siguen viviendo como están, porque creen que van a ser salvos. Aunque conozcan la verdad, de a poco van siendo trastocados, van tomando esta postura, porque es una postura más fácil, porque no tienes que hacer nada. Dios no te pide que te prives de nada, Dios no te pide que te cambies de nada. Dios no te pide que tú permanezcas buscando la santidad de Dios, ¿cierto? Según esta doctrina, no es necesario que tú busques la santidad, porque ya has sido predestinado para ser salvo. Pero la Escritura nos dice que sin santidad nadie le verá. Amén. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Dentro de estos 5 puntos, el primer punto calvinista habla de la depravación total. Y afirma que es cierto que el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Y ciertamente en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Y ambas doctrinas, como vamos a ver más adelante, están de acuerdo en eso. Y esto ellos lo fundamentan a través de un versículo de la Biblia, ¿cierto? En Romanos 3:23, ¿cierto? Que si trajo Biblia y para que vamos desarrollando, ¿cierto? Para que usted también pueda cotejar la información. ¿Cierto? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Y en esto se fundamenta este punto de la doctrina calvinista, ¿cierto? Porque como ellos dicen, por cuanto el hombre pecó, ha sido ya destituido de la gloria de Dios. No tiene ninguna posibilidad de ser salvo por sí solo, sino solamente a través de Dios, porque Dios ya lo ha predestinado para ser salvo. Ellos no creen en cierta medida en el perdón de los pecados, porque ¿para qué sus pecados van a ser perdonados si usted ya es salvo? Pero sabe que aún en esta corriente es cierto que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no solamente Calvino no habla de una situación que es contraria a la palabra de Dios, sino que los católicos también creen en esto, en el pecado original, que a través del bautismo de agua los pecados son perdonados y que usted también nace de nuevo. Por eso es que, o si no, lo van a ojear si no se bautiza, decían antiguamente. A ver. Más nosotros en Primera de Juan 1:9, ¿cierto? La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Dicho de otra manera, ¿cierto? Si nosotros podemos ver, la palabra del Señor nos enseña que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Nosotros tenemos la libertad para hacerlo. Nuestros pecados van a ser perdonados, ¿cierto? Y van a ser borrados. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este punto, ¿cierto? Vemos que hasta cierta medida, el primer punto, cuando nos habla de la depravación total, ¿cierto? Que el hombre está perdido y no puede ser salvo por sí solo, hasta ahí estábamos de acuerdo, ¿cierto? Pero cuando ya salta al hecho de que el hombre no puede ser salvo no tiene ninguna manera de ser salvo por sí solo, que también sabemos que es a través de Dios, pero que el hombre tiene libre albedrío para poder arrepentirse y poder tomar esta gracia, este regalo que Dios nos ha regalado, ahí marcamos nosotros una diferencia. Amén. Después dice, el segundo punto dice la elección incondicional, ¿cierto? Y afirma que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo, sino que simplemente está sujeto a la elección arbitraria de Dios, quien escogió a un pequeño grupo de la humanidad para que hiciera lo bueno y otros para que hicieran lo malo. Escogió a algunos para ser salvos y otros para perdición. Los elegidos son pecadores por naturaleza y no pueden dejar de pecar, pero recibirán una justicia imputada. Amén. Y aquí nosotros comenzamos a ver ya cómo se comienza a reflejar este tema de la predestinación. Y también podemos ver que son doctrinas totalmente antibíblicas, ¿cierto? Porque en cierta medida esto significaría que Dios, ¿cierto?, con su sola potestad creó gente para irse al infierno, ¿cierto? Creó gente para ser mala. Y al final, ni siquiera, como conversaba hace unos minutos con el pastor Manuel, ni siquiera la gente tiene la culpa, porque total, Dios lo creó para ser malo. Dios lo creó para pecar. Dios lo creó, si lo podemos decir de alguna manera, como leña para el infierno. Amén. Imagínate, estas son las doctrinas que vienen unidas al calvinismo y que son las iglesias más numerosas. Porque como le decía, el hombre no tiene que hacer nada, tiene que seguir viviendo, porque ya el hombre entendió, ¿cierto?, que Dios lo escogió para ser salvo. Y si Dios no lo escogió para ser salvo, ¿para qué va a estar dentro de la iglesia? ¿Cierto? Si Dios no lo escogió, es mejor seguir viviendo como estaba, seguir pecando, seguir disfrutando en la carne, si total Dios ya lo salvó. Y esto claramente es totalmente ofensivo y contrario a lo que Dios nos enseña. Amén.
en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, ¿cierto? Que es uno de los textos que ellos usan para afirmar esta doctrina, este punto. Dice, mire, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según su puro afecto de su voluntad. Aquí, cuando nosotros escuchamos estos versículos, ¿cierto?, habla de la predestinación solo para el bien. Nunca, si uno revisa la Biblia, nunca va a encontrar predestinación para el mal. Dios siempre, cuando habla la palabra, ¿cierto?, que está escrita en la Biblia, la palabra de Dios siempre habla en cierta medida de que el hombre va a ser llevado hacia el bien, nunca para el mal. No hay un punto que se pueda encontrar en la Biblia que pueda afirmar lo que ellos dicen. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí otra vez vemos que la predestinación a la que hace mención, ¿cierto?, habla del bien, ¿cierto? Siempre la predestinación al hombre lo lleva al bien. Dios lo que quería hacer, ¿cierto?, según este pasaje dice, a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y siempre está hablando, ¿cierto?, que Dios predestinó para que podamos llegar a ser a la imagen de su Hijo. O sea, siempre el propósito de Dios es que el hombre vaya siendo llevado al bien, vaya siendo a la imagen de Jesucristo, que era el hombre sin mancha, sin arruga, ¿cierto? El hombre perfecto, el hombre santificado. Ese es el propósito, ese era el plan de Dios, pero ellos lo pervierten todo. Amén. En Mateo 25, 41, ¿cierto?, dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Cuando nosotros vemos esto, debemos tener claro, ¿cierto?, que el infierno no fue preparado para el hombre. Dios preparó el infierno para Satanás y para sus ángeles. Nunca el propósito de Dios fue crear el infierno para el hombre. No hay dentro de la palabra de Dios, ¿cierto?, no hay ningún versículo, ¿cierto?, no hay ninguna palabra que hable que el infierno fue preparado para el hombre, porque en el plan perfecto de Dios, el propósito de Dios era que el hombre fuera salvo, que todos fueran salvos. Por eso Dios nos ha entregado libre albedrío y ha entregado la salvación por gracia, para que todos pudiéramos escoger. Mas muchos la desechan. Pero Dios no creó el infierno para el hombre. Amén. En Hechos 3:19, ¿cierto?, dice: Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Amén. Como comentábamos al comienzo, ¿cierto?, el arrepentimiento es la parte fundamental en la salvación del plan de Dios. A través de Jesucristo es necesario, ¿cierto?, arrepentirse y convertirse para que sean borrados los pecados. Amén. Entonces el Señor, a través de su palabra, sí nos enseña que hay un camino para el hombre.
El hombre tiene libre albedrío, el hombre puede arrepentirse, puede convertirse a través de la fe en el Señor Jesucristo y puede ser salvo. Amén. No hay una predestinación de Dios de que diga, no, el hombre se va a ir al infierno. Ese no es el propósito de Dios. Dios dejó una puerta abierta, ¿cierto? Solamente que esta doctrina nos trata de enseñar otra cosa, y es una doctrina que está dentro de la iglesia, y de la iglesia más grande. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene que hacer nada, como le decía. Pero es necesario, ¿cierto?, a través del arrepentimiento y la conversión, en lo que nosotros conocemos, dejar de hacer lo malo. Es necesario que uno se arrepienta, se convierta, pero deje de hacer lo malo, deje de pecar. Es necesario que el hombre deje de pecar. Y eso hace una de las grandes diferencias. Según la doctrina calvinista, ¿cierto?, usted puede seguir pecando, porque al final usted ya ha sido escogido. Más la enseñanza que nosotros tenemos, lo que nos enseña la palabra, ¿cierto?, para rebatir esto, ¿cierto?, es que ciertamente sí tenemos acceso a la salvación. Si nos arrepentimos y nos convertimos, pero eso implica dejar de pecar. Dejar de pecar. Arrepentirnos de nuestros malos caminos. Pero ¿sabe qué? Si nosotros miramos esto no lejos, no es necesario que nosotros miremos a Jesús de Miranda. Si nosotros miramos dentro de la iglesia del Señor, si nosotros miramos cómo ha sido este movimiento de la iglesia en estos años, ¿cierto?, en todos estos años desde el comienzo de la iglesia protestante, ¿cierto?, cómo ha venido entrando esto, nos vamos a dar cuenta que esta doctrina, sin que se enseñe muchas veces desde el púlpito, ¿cierto?, dentro de la congregación, si nosotros nos revisamos, muchas veces nosotros vivimos como esta doctrina. Y esta doctrina, que es doctrina de demonios, que es una doctrina que lo va a llevar al infierno. Por eso estas iglesias están llenas, iglesias numerosas, grandes, ¿cierto?, que están muy llenas de gente, y la gente se acomoda en ese lugar. ¿Por qué? Porque no le dicen que se arrepienta, porque no le dicen que se deje de pecar. Muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia y damos gracias por eso, porque tenemos esta casa, y quizás muchas veces no nos gusta que lo digan, arrepiéntase, deje de pecar. Pero ¿sabe lo que nos están enseñando? Es que no afirmemos nuestra salvación. Lo que nos están enseñando es que eso es lo que necesitamos para poder irnos con el Señor. Porque a ellos no les enseñan esto, pero ¿sabe? Van caminando al infierno, van caminando como ovejitas al despeñadero, y no se dan cuenta y están felices, están acomodados. Están acomodados, ¿sabe por qué? Porque hay ninguna diferencia entre ellos y la Iglesia Católica. No hay ninguna diferencia entre ellos, porque ambos han elegido el mal camino. Ambos han elegido seguir haciendo lo malo. Muchas veces decimos, pero hemos escuchado una prédica, ¿cierto?, del siervo de Dios, de uno de los siervos, dice, porque es fácil ser católico, ¿cierto? Porque uno vive como quiere. Pero para ellos también es fácil ser cristiano, porque viven como quieren. Y dentro de la iglesia del Señor, dentro de esta casa, ¿cuántos viven como quieren? Y nos justificamos porque somos cristianos. Pero si somos cristianos, pero pecamos igual. Pero si somos cristianos y vemos cosas muy feas dentro de la iglesia. Y en esto no le digo a usted, hermano, porque Dios habla para todos, ¿cierto? Dios habla para todos. Más el Señor nos está hablando para corregir nuestros caminos, para enseñarnos estos temas, pero también que nosotros estemos claros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿En qué postura yo estoy? No hemos pasado a la parte arminiana, estamos en la parte calvinista, pero yo sé que muchas veces nosotros nos vamos injertando aquí. Vamos viendo esto. Porque en cierta medida también en el caminar, nos vamos acostumbrando y vamos tomando esto de que somos hijos y tenemos derecho. Tenemos derecho. Ciertamente Dios nos ha dado derecho a la salvación, pero esa salvación la tenemos que cuidar. Amén. Dice el punto número 3, dice expiación limitada. Amén. Y este punto afirma que la expiación por la sangre de Jesucristo es válida solo para el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas. Y por su naturaleza de pecado no pueden dejar de pecar, sino que adquieren una justicia imputada. Esto significa que él continúa pecando,
pero a la hora del juicio Dios le imputará y hará valer la justicia de Jesucristo. Ellos dicen que no pueden dejar de pecar y que a la hora del juicio ellos se van a esconder en Jesucristo. Dios no podrá ver su pecado sino la justicia de Jesucristo. Amén. Y esto es más o menos, esto es más parecido a los salvos siempre salvos, ¿cierto? Porque esto dice que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no puede dejar de pecar, ¿cierto? Y que Jesucristo murió en la cruz, reconocen que Jesucristo murió en la cruz, que derramó su sangre, pero solamente para justificar al grupo que ya ha sido predestinado, al grupo que ya ha sido seleccionado. Cuando nosotros conocemos que Jesucristo murió por toda la humanidad, murió por todos, para que todos pudieran tener acceso a la salvación por su gracia, por su misericordia. Amén. Pero esto es lo que ellos enseñan y dicen que el hombre no puede dejar de pecar. Más, si uno busca la Escritura, ¿cierto? Hay algo que es cierto que el hombre es de naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero no se deleita en el pecado. No se deleita en el pecado. ¿Sabe que los hijos de Dios no andan buscando pecar? Los hijos de Dios no andan buscando pecar, no se revuelcan en el pecado. Más en esta doctrina, ¿cierto? Se nos enseña que el hombre no puede dejar de pecar. El hombre no puede dejar de pecar. Y si el hombre no puede dejar de pecar, ¿y de qué se arrepintió? ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Jesús le dice, ¿cierto?, a esta mujer que fue hallado en el acto, le dice, ven, pero deja de pecar. ¿Cuántas veces a nosotros, cierto, nos hemos arrepentido delante del Señor? Muchas veces nos han dicho audible, deja de pecar. Deja de pecar. Pero seguimos viviendo de esa manera. Es como que el pecado es parte del cristiano. Y el pecado no es parte del cristiano. El pueblo de Dios es un pueblo escogido, es un pueblo apartado. Dios lo ha apartado, pero no porque Dios lo predestinó, no porque Dios decidió que los demás no fueran a ser salvos, sino que por la sola gracia, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros pudiéramos tomar este camino. Si este camino nadie lo obligó, Dios nos lo trajo aquí como un monigote. Usted se arrepintió. Usted se arrepintió, yo me arrepentí, confesamos nuestros malos caminos y hemos declarado delante de Dios tomar su camino, buscar la santidad de Dios. Cometemos errores, ¿cierto? Pero caminamos en este camino de santidad, no vivimos, no nos deleitamos en el pecado. Porque muchos de nosotros hemos experimentado que esta doctrina es falsa. Porque muchos de nosotros, ¿cierto?, que antes éramos alcohólicos ya no lo somos. El que robaba ya no roba, ¿cierto? Pero también dentro de la iglesia se ha metido esto. No, estas palabras no es solamente para que nosotros los veamos acá entre nosotros. No vea esto solamente para usted. Vea también para afuera. Sabe que hay mucha gente afuera que está siendo engañada por esta sana doctrina. Muchas veces nosotros, dentro del pueblo de Dios, ¿cierto?, hay un respeto entre los siervos de Dios con las otras congregaciones. La iglesia, por la gracia de Dios, por el llamado al siervo, participa en muchas de estos trabajos con otras iglesias. Pero dentro de esa iglesia hay muchas iglesias que están en esto y hay muchas que son completas de esto. Y muchas veces se dice, no, pero es que por respeto al siervo, ¿cierto? ¿Sabe qué? La obligación del pueblo de Dios es sacarlo del error. Si usted los conoce a ellos, sáquele la venda. Dígale que se deje de pecar, que se convierta al Señor, que esa doctrina es doctrina de demonio, que esa doctrina es falsa, que lo va a llevar al infierno. No tenga temor. Sabe que yo antes pensaba de esa manera, yo decía, no, porque el hermano está bien en su iglesia, mire, si esa iglesia está equivocada, si en esa iglesia él va camino al infierno, sáquele la venda, invítelo a su casa, que él pueda conocer la verdad. Si después de conocer la verdad quiere irse, es problema de él. Pero es necesario que ellos conozcan esa verdad. Es necesario que sepan que tienen una venda. Creyendo ser cristianos no lo son. Creyendo ser salvos no lo son. Están acomodados esperando una salvación que no es para ellos, que no la tienen segura.
que no se dan cuenta que están siendo preparados para ir al infierno. Por eso es necesario que nosotros conozcamos estas palabras, que nosotros conozcamos esta doctrina, que nosotros primero la conozcamos. ¿Para qué? Para que nosotros, si alguno de nosotros está en eso, salga de eso. Pero también para que nosotros tengamos una palabra para sacar a libertad a otros que están en el error y que muchas veces no se han dado ni cuenta cuando están ahí. Muchas veces no se han dado ni cuenta dónde están. Creyendo ser salvos van al infierno, creyendo ser de Cristo son del diablo. Porque la palabra nos enseña eso. La palabra nos enseña que si uno no es del otro. Si uno no es de Cristo, es del otro. Amén. Sin santidad nadie le verá. Es imposible que el hombre siga viviendo de la misma manera. Es imposible que el hombre siga pecando, creyendo que Dios se lo va a llevar igual. Me acuerdo que el novio una vez dijo: ¿ustedes creen que el reino de Dios es sala de cachureo? ¿Ustedes creen que el reino de Dios es basurero? ¿Que Dios se va a llevar cualquier basura? ¿Que Dios se va a llevar al que vive pecando hasta el último día? Olvidémonos, hermanos, olvidémonos de eso. Sin santidad nadie le verá. Amén. Primera de Juan 2:2 nos enseña dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. En este texto podemos ver que este punto de doctrina que ellos plantean es totalmente incorrecto y que lleva a la gente al error. Amén. Jesucristo no murió solamente por unos pocos. Jesucristo no murió solamente por los escogidos. Jesucristo murió por toda la humanidad, para que todos pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Solamente que muchos, teniendo la oportunidad, la desechan. ¿Cuántas veces usted no le ha hablado a alguien: hermano, Jesucristo es la salvación? Hermano, conoce a Jesucristo, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. No me interesa. O como nos compartían en alguna oportunidad: cuando sea viejito, antes de morirme, me arrepiento. Pensando que uno sabe cuándo se va a morir, que uno sabe cuál va a ser su último minuto. En estas vacaciones hay mucha gente que no va a tener la oportunidad de arrepentirse. Cada vez que hay una fiesta, ¿cierto?, un fin de semana largo, hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Quizás cuántos pensaron en eso: ah, pero cuando sea viejito me voy a arrepentir. Amén. Dice Romanos 4:18, otro ejemplo. Amén. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Amén. Me equivoqué de versículos. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. El 5:18 era. ¿Amén? Entonces, aquí vemos cómo la transgresión, ¿cierto?, cómo el pecado entró a través de uno a todas las generaciones. También a través de uno vino la justificación para todos. Y ese fue nuestro Salvador Jesucristo. Y ese fue nuestro Señor. Amén. Así que toda esta doctrina, ¿cierto?, que se enseña de que Cristo murió solamente por algunos, es totalmente falsa. ¿Saben? Muchas veces nosotros, aún estando dentro de la casa de Dios, muchas veces pensamos en eso.
Pensamos que nosotros, por el hecho de estar aquí, somos mejor que los que estamos afuera. Muchas veces nos creemos superiores a los que están afuera. Y ciertamente tenemos la bendición de Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Pero no se nos debe olvidar que un día estuvimos afuera. No se nos debe olvidar que un día estuvimos afuera. ¿Sabe? Porque cuando pensamos de esa manera, estamos pensando como ellos. Estamos pensando que Dios a ellos los creó para ser malos, para no arrepentirse, para no convertirse. Que Dios los creó a ellos para ir al infierno. Mas eso no es así. Porque Dios entregó su vida, Dios dio su sangre para poder justificar a toda la humanidad. Porque a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos para todos. No es para algunos, es para todos. Dios dio su vida por todos. Si usted conoce a alguien, ¿cierto?, que no ha conocido al Señor, sepa que Dios también dio su vida por él. Que Dios no ha desechado a nadie. Que mientras nosotros estemos en este cuerpo, mientras estemos con vida, hay oportunidad de arrepentirse, de convertirse al Señor y de poder ser salvo. Amén. La salvación no es simplemente porque alguien enseñó que Dios lo escogió para ser salvo eternamente. No, si la salvación también la podemos perder. Amén. Cuando nosotros vemos Juan 5, 22, 23, vamos a ver un punto que es importante para ver esto de la expiación limitada, que supuestamente es para algunos, ¿cierto? Juan 5, 22, 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta que en realidad el juicio viene a través de Jesucristo, ¿cierto? El juicio y la redención viene a través de Él. El Padre le ha dado toda potestad al Hijo para que Él haga juicio a las naciones, para que a través de Él podamos ser salvos. Dios no ha predestinado a nadie, sino la salvación viene a través del Hijo. Dios no ha pasado esto por alto. Dios no ha pasado esto por alto. Esta doctrina de que Dios predestinó a algunos para ser salvos y a otros para perdición es totalmente falsa. Es totalmente falsa. Porque a través de Jesucristo hay salvación. Hay salvación para todos. ¿Para todos quiénes? Para todos los que quieran recibirla. Amén. Cuando nosotros leemos Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí también este versículo nos enseña, ¿cierto?, que la justicia viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha justificado, no es Dios el que ha escogido, Él es el que ha justificado. Es a través de Jesucristo. Amén. El punto 4, ¿cierto?, habla de la gracia irresistible. Amén. Y este otro de los puntos afirma, ¿cierto?, dice, afirma que el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no pueden dejar de aceptar su gracia. No podrán ser condenadas bajo ninguna circunstancia. Amén. Y ahí vemos otro de los puntos de ellos. Ellos dicen que la gracia es irresistible, ¿cierto? Para los que fueron predestinados, ellos no pueden rechazar la gracia, porque ya han sido escogidos para eso. Y que el hombre en cierta medida fue despojado de la libertad. De otra manera el hombre es como un títere. El día cuando Dios lo quiera traer, lo va a traer. No le va a preguntar nada. Nosotros a través de la palabra escuchamos, ¿cierto? Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, Él va a entrar, ¿cierto? Hay un libre albedrío. Pero conforme a esta doctrina, ¿cierto?, la gracia es irresistible. La gente que cree esta doctrina, ¿cierto?, cree que cuando Dios te quiera traer, Dios te va a traer. Cuando tú conozcas al Señor, supuestamente tú vas a permanecer y nunca más te vas a apartar de esta doctrina. Sin embargo, puedes seguir pecando.
Sin embargo, puedes seguir viviendo como quieras, porque al final tú ya has sido predestinado para ser salvo. Amén. Porque el hombre Porque en cierta medida Dios, si nosotros lo vemos de esta manera, ¿cierto? Dios como un ser superior, como un hombre déspota, al hombre no tiene derecho a elegir nada, sino que simplemente Dios se le plació hoy día traerte para que tú te seas salvo, porque Él ya te escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Ese es un pasaje que ellos usan, ¿cierto? Que Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces ellos usan la presciencia de Dios, ¿cierto? Porque Dios conoce un plan, ¿cierto? Dios ciertamente conoce nuestra vida. Dios dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, pero Dios también sabía que muchas veces algunos íbamos a volver atrás, ¿cierto? Dios también sabía que muchos se iban a ir. Dios también sabía que muchos se iban a ir, van a volver y van a perseverar, ¿cierto? Pero en ningún caso habla de que esa salvación Él ya te la haya entregado, sino que nosotros tenemos que vivirla acá, porque la salvación es un libro abierto. La salvación es parte del plan de Dios. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Él conoce cuál va a ser nuestro final, pero eso no significa que Él ya no haya predestinado para ser salvo, porque dentro de este lugar todos los años, ¿cierto?, decimos, se dice lo mismo: ojalá que el próximo año estemos todos, ¿cierto? Que nadie vuelva atrás. Y todos los años falta alguien que se fue, ¿cierto? Falta alguien que se apartó. Entonces, si nosotros miramos de este lugar, ¿cierto?, muchos, quizás haya alguien que el próximo año no esté, por distintas circunstancias, ¿cierto? Porque si hoy día estamos, ¿cierto?, no significa que tenemos asegurada la salvación. No significa que tenemos asegurada la salvación, porque si fuera así, este lugar no daría abasto. Este lugar no daría abasto porque estarían todos los que un día han estado acá, pues. Estaríamos todos. Nosotros llevamos dentro de este ministerio aproximadamente 10 años ya, ¿cierto? En esos 10 años este lugar estaría lleno, lleno. Pero ¿sabe? No sabemos lo que viene mañana. Aquellos que, es más, da miedo decir esto, pero muchos de los que estaban aquí no están. Muchos de los que estábamos compartiendo la palabra no están. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que están en otros lugares, sí, pero hay algunos que se han ido al mundo. ¿Significa que todavía son salvos? ¿Que tienen asegurada la salvación? Porque Dios los predestinó para eso, porque un día estuvieron aquí compartiendo una palabra, exhortando. No, hermano amado, esto no es así. La gracia de Dios no es algo. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Mire, si Dios lo escogió a usted, si usted piensa que Dios lo escogió y que Dios lo trajo a la fuerza, olvídese. Al reino de Dios nadie entra obligado, porque si hay alguien educado, ese es el Señor. Si hay alguien que nunca va a pasar sobre usted, ese es el Señor. Nos enseña, sí, pasamos situaciones, sí, porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios nos va preparando. Dios nos va preparando, no quiere que nos perdamos, pero a nadie trae obligado. La gracia no es algo irresistible. Por eso es que nosotros le hablamos a alguien y la gente nos desecha. No hay que mirar lejos. Si cuando fuimos a la campaña, usted iba a hablarle a alguien. La gracia es un don, es un regalo de Dios para los que lo quieren tomar. Dios nunca trae a nadie así obligado, porque el Dios que nosotros conocemos no es así. El Dios que nosotros conocemos no es así. Si aún en las enseñanzas nos damos cuenta de eso, si aún en las enseñanzas, Dios es tan bueno que ni siquiera nos obliga a arrepentirnos. La palabra nos dice arrepentidos y convertidos, pero yo no he visto a nadie que el Señor lo traiga así para acá. Arrepiéntete. No, porque nos da el libre albedrío. Y muchas veces, como se compartía, a veces decimos, pero lo voy a dejar para mañana, pero quizás la próxima vez. Pero no sabemos eso, porque Dios no es así.
Dios no es como se nos enseña en esta doctrina. Amén. Dice Gálatas 5:1. Estos son algunos pasajes, ¿cierto? Algunos versículos que nos van enseñando que en realidad esta doctrina de la gracia irresistible es totalmente errónea, por decirlo de una manera sutil, ¿cierto? Porque la palabra de Dios no tiene dos lecturas, o la palabra de Dios es o es del diablo, porque lo trata de llevar a una doctrina falsa. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Si usted es salvo, usted es libre. Dios le hizo libre. Dios no lo obligó a nada, ¿cierto? Dios nos ha dado esa libertad. Josué 25:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Dios le da la libertad, usted elige. ¿Quiere servir a Jehová o quiere servir a otro? A nadie se le obliga. Deuteronomio 30, versículo 15-19 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal, a los cielos y a la tierra. Llamo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Amén. Dios siempre nos da a escoger. Dios nunca ha obligado a nadie. Amén. Esta gracia irresistible es totalmente contraria a la palabra de Dios. Dios siempre a nosotros nos ha dado a elegir. Nos ha puesto el camino del bien y el camino del mal. Hemos conocido la salvación por gracia. ¿La tomamos o no la tomamos? Hemos conocido lo que es bueno, lo que es malo. ¿Hacemos lo bueno o hacemos lo malo? Dios nunca le ha obligado al hombre. El número 5, ¿cierto? Que el último punto de los calvinistas habla de la perseverancia de los santos. También le denominan la seguridad eterna. Una vez en gracia, siempre gracia. Afirman que el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no podrán caer jamás de la gracia y obligadamente serán salvas aunque persistan en pecar. Lo único que Dios podrá hacer con ellos, si persisten en pecar, dicen ellos, es quitarle la vida, pero siempre serán salvos. Amén. Esta doctrina es muy fácil. Porque un día que usted encontró la gracia de Dios y llegó a Jesucristo, ¿cierto? Y usted fue salvo, nunca va a perder la salvación, nunca va a perder la gracia. Dice que Dios le puede quitar la vida, pero usted no va a perder la salvación. ¿Sabe? Bajo este punto calvinista se mueven muchas iglesias. Bajo este punto calvinista se mueve mucho pueblo de Dios que hacen abuso de la gracia de Dios. Y ahí es donde están los salvos, siempre salvos. Ahí están donde incluso quizás nosotros estando acá pensamos que la gracia es eterna, que la salvación no se pierde, que podemos seguir viviendo de la misma manera porque no podemos dejar de pecar, que muchas veces no tenemos la fuerza para dejar el pecado regalón. Pero déjeme decirle que si nosotros clamamos al Señor, Él que es poderoso, Él que tiene potestad sobre todas las cosas, nos puede quitar ese pecado. Él que es poderoso nos puede ayudar a dejar de pecar. Pero nosotros, en nuestro libre albedrío, tenemos que querer dejar de pecar. No solamente que haya remordimiento en nosotros. ¿Sabe? Porque se abusa de la gracia. Se abusa de la gracia del Señor. Se abusa de la gracia. Y muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos miramos hacia el lado, ¿cierto? Porque, como decía, uno siempre mira al hablar del salvo, siempre salvo.
el movimiento, la iglesia hereje de Jesús de Miranda, ¿cierto? Pero como algo demasiado notorio. Pero dentro de la iglesia del Señor, ¿cuántos salvos siempre salvos hay? ¿Cuántos hacen abuso de la gracia? ¿Cuánto uno peca y viene delante del altar de Dios, una, dos, por el mismo pecado? ¿Dios no tiene el poder para quitarle ese pecado? No, es que nosotros no lo queremos dejar, porque nos es más cómodo, porque nos es más fácil vivir así. Por eso es fácil ser calvinista. Por eso es fácil ser calvinista, porque usted es cristiano. Usted es cristiano. Mire, la iglesia bautista tiene tremendos siervos de Dios en palabra. Hay muchos estudios buenísimos, ¿cierto? Pero son parte de esta doctrina. ¿Cuántas veces nosotros mismos, ¿cierto? Que somos hombres, mujeres de Dios, que hemos conocido al Señor, hemos abusado de esta gracia? ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? Y estamos una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. ¿No somos parte de esto? ¿No somos parte de esto, de esta doctrina de demonios? Pensando que somos salvos y que siempre vamos a ser salvos, cuando en realidad no nos vamos a dar ni cuenta cuando sea el día que Cristo viene. Porque si cuando Cristo viene no hemos pasado nuevamente acá a arrepentirnos 1, 2, 3, 4, 5 veces, y si nos pillan el interlapso. Por eso es necesario que nosotros entendamos, ¿cierto?, que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, pero que no podemos abusar de esa gracia. Dios no nos puede estar lavando a cada rato. Si Dios ya derramó su sangre, es deber de nosotros arrepentirnos y convertirnos al Señor. La gracia no es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Amén. Y en eso vemos damos gracias al Señor, porque vemos como la obra de Dios ha ido creciendo, y ciertamente Dios va respaldando, porque vemos como ha ido creciendo la obra en Concepción, en Santiago, en los lugares donde está, como Dios ha ido prosperando. Pero sabe que estos movimientos que predican estas doctrinas son iglesias llenas. Son iglesias llenas que prácticamente no tienen ninguna diferencia con la iglesia católica. Porque para que nosotros podamos ser transformados, ¿cierto?, por el poder de Dios, tiene que haber un cambio de vida. Siempre en la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, a que nuestra vida debe ser regenerada, que nosotros debemos ser transformados, que debemos nacer de nuevo como el nuevo hombre, pero como un nuevo hombre que no peca, como un nuevo hombre que es un hijo de Dios, como un nuevo hombre, ¿cierto?, que va a vivir de una manera distinta. Que la salvación de Dios viene a provocar en nosotros, Señor, no solamente un cambio espiritual, sino también un cambio moral. Porque antes, apartados del Señor, éramos degenerados. Andábamos pensando puras cosas malas. Más cuando estamos en la casa de Dios, ¿cierto?, nuestra vida es transformada. Y viene ese cambio, viene un cambio espiritual y un cambio moral. Esa es la transformación que Dios hace. Para ellos eso no existe. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dejar de pecar. Por eso se hace el abuso de la gracia. Dice 1 Corintios 9:27. Dice: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. El apóstol Pablo, ¿cierto?, nos enseña que él mismo, ¿cierto?, estaba dispuesto a poner su cuerpo en servidumbre, ¿cierto? Como dice otro texto, no siendo que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga y me pierda. Mi hermano amado, muchos de los que estamos acá, que muchas veces le hemos hablado a otras personas, que hemos tenido quizás la bendición de Dios de poder predicarle a otra persona, de poder estar a cargo de grupo. ¿Sabe, hermano amado? No tenemos la salvación comprada, no tenemos la salvación segura.
Si grandes siervos de Dios, ciertos ministros del Señor, hombres usados poderosamente por Dios, han caído desde lo alto. Cuando el Señor los tenía ahí arriba, ministerios completos cayendo por el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre se confía. El hombre muchas veces se confía y es necesario que nosotros estemos apercibidos en estas materias. Primera de Juan 3:10 dice: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como también Él es limpio. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que los que dicen ser cristianos, ¿cierto? Los que han conocido al Señor no pecan, porque Cristo no pecó. Amén. Entonces, cuando esta doctrina nos trata de enseñar de que el hombre no puede dejar de pecar, es una doctrina totalmente falsa. Es una doctrina de demonio. Buscan ellos abusar de la gracia. Buscan ellos buscar un punto de vista doctrinal que los lleve a vivir como ellos quieren, que los lleve a hacer lo que ellos quieren. Y esa es la doctrina del diablo. Esa es la doctrina del diablo, que el hombre viva como él quiere, que el hombre se siga revolcando en su pecado, pensando que un día Dios se lo va a llevar, pensando que un día va a ser salvo, y con eso está contento. Sabe que no hay diferencia, como le decía, con los católicos. Si usted habla con un católico, ellos creen que Dios le ama, y ciertamente que Dios ama, Dios ama a la humanidad, pero ellos no van a ser salvos. Dios pagó un precio por ellos, sí, pagó un precio por ellos, pero si ellos no entran a través de la fe en Jesucristo como su Señor y se arrepienten de sus pecados, ellos no van a ser salvos. Amén. Entonces se nos enseña una doctrina que es totalmente falsa, que nos lleva al error y que muchas veces está arraigada dentro de la iglesia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Sé que en cierta medida nos alargamos un poco, el tema es un poco complicado, pero ¿sabes? Estas son las verdades bíblicas que no mire para otro, ¿sabe? Mírela para usted, porque esta enseñanza puede salvar su salvación, porque esta enseñanza es necesario que nosotros la sepamos, porque nos puede salvar, porque no nos damos cuenta cómo nos vamos deslizando al error. Ni siquiera le estoy hablando de que usted se vaya de la iglesia, porque usted puede estar sentado aquí, seguir haciendo lo que quiere y pensando que un día Dios se lo va a llevar. Y en realidad, sin santidad nadie le verá. Si Dios perdonó nuestros pecados, si Dios nos ha transformado, no podemos seguir pecando, no podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir viviendo de la misma manera, porque Dios nos ha transformado. No hay un abuso de la gracia, hermano. La palabra del Señor dice, ¿cierto?, en el libro de Mateo, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras nosotros estemos en este cuerpo, que ciertamente tenemos tendencia pecaminosa, mientras nosotros estemos en esta tierra, si no perseveramos hasta el final, no tenemos la salvación asegurada. Es necesario que nosotros veamos hacia adelante, que nosotros caminemos, que nosotros entendamos que podemos perder la salvación, que nosotros entendamos que Dios no nos ha predestinado como ellos creen, sino que en la libertad que Dios nos ha dado, en el libre albedrío, nosotros hemos escogido tomar este regalo inmerecido de Dios, esta salvación por gracia, y estar ahí, porque hemos entendido que Dios ha perdonado nuestros pecados, que Dios nos ha dado una nueva vida, que Dios nos ha transformado, pero que debemos permanecer en la santidad, que debemos permanecer apartados del pecado, para que podamos estar preparados para el día de su venida, para el día de su llamado. Amén. Entonces,
como compartíamos, estos son los 5 puntos, ¿cierto? Los 5 puntos que tienen como la controversia entre esta doctrina calvinista y la doctrina arminiana. ¿Amén? Ahora vamos a pasar a la teología arminiana, ¿cierto? Que es en cierta medida la defensa o la contraparte de estos 5 puntos. ¿Amén? Y que habla un poco es un poco lo que es en el lugar en el que nosotros estamos injertados. ¿Amén? Esta doctrina, ¿cierto?, fue llevada a cabo, escrita por Jacobo Arminio, teólogo protestante alemán que vivió entre el 1560 y 1609. Las principales iglesias, ¿cierto?, que profesan el arminianismo: la iglesia metodista, la nazarena, Emanuel, Iglesia Santidad, y las iglesias pentecostales, amén, de la cual nosotros somos parte, amén. Dice el primer punto entonces que habíamos tocado, ¿cierto?, la depravación total, y afirma que el hombre en su naturaleza malo es incapaz de salvarse a sí mismo, así como la iglesia calvinista, la arminianista concuerda en este punto, ¿cierto? Pero tiene algunas discrepancias. Pero tiene, como le decía, tiene algunas discrepancias. ¿Por qué? Porque si ciertamente a través del pecado, ¿cierto?, el hombre ha sido contaminado, ¿cierto?, el hombre ha sido apartado del Señor, como decía el texto, fuimos destituidos, Señor, de la presencia de Dios. Sí, el hombre tiene aún un discernimiento para poder elegir. Dios le ha dado libre albedrío al hombre. Amén. Y a través de la fe en Jesucristo el hombre puede ser salvo. Amén. Dice en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Entonces vemos cómo va justificando, ¿cierto?, esta doctrina arminiana, que la salvación, que el hombre puede ser salvo por sí solo. Por sí solo en el sentido que el hombre tiene la elección a través de Jesucristo de poder alcanzar la salvación, como decía el pasaje, ¿cierto?, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Entonces nos enseña que a pesar de la depravación del hombre, ¿cierto?, que es el punto en el que los dos están de acuerdo, sí el hombre puede elegir, sí el hombre tiene esa oportunidad, de la libertad de poder elegir y alcanzar la salvación, cosa que Calvino decía que el hombre no tenía la oportunidad por sí solo de alcanzar la salvación. Amén. El punto número 2, ¿cierto?, que habla de la elección condicional. Así como Calvino hablaba de la elección incondicional, ¿cierto?, acá los arminianos rebaten con la elección condicional. Dice, afirma que para ser salvo el hombre tiene que creer y aceptar a Jesucristo como su personal salvador, adquiriendo de Él la regeneración total o nueva vida de santidad. Su salvación depende de su permanencia en la fe y buena conducta cristiana, y no en una predestinación arbitraria de parte de Dios. Amén. Ahí nosotros vemos esta carta de contraparte, cómo a través de esta doctrina arminiana, ¿cierto?, se afirma que el hombre puede ser salvo si cree y acepta a Jesucristo como su personal salvador, adquiriendo la regeneración total y una vida nueva de santidad, que es lo que
que es lo que nosotros somos parte como iglesia, ¿cierto? Que es lo que se predica acá, el Evangelio de la Salvación, que la predestinación no corre acá, ¿cierto? Sino que el hombre tiene libre albedrío y que el hombre sí puede optar a la salvación, solamente que muchos hombres la desechan. Juan 3:16, ¿cierto? Nos enseña, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Y ahí nosotros vemos que este punto de vista, ¿cierto? La elección condicional es lo que se acerca a lo que nosotros somos como iglesia. Amén. Que esta salvación no es algo que viene por la predestinación, sino que es algo que se da a través del arrepentimiento, a través del perdón de pecado y a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la doctrina que se enseña en esta iglesia y esta es la doctrina correcta, mi hermano. El punto 3, ¿cierto? Que hablaba de la expiación limitada, enseñaba Calvino, ¿cierto? Que la sangre de Jesucristo había sido solamente para salvar a los que habían sido predestinados. ¿Qué nos enseña Arminio? Dice, la doctrina arminiana dice que la expiación es ilimitada. Afirma que la expiación por la sangre de Jesucristo es válida para toda la persona que crea en Jesucristo y le acepte como su Señor Salvador. Amén. Esto es lo que se enseña en la iglesia, mi hermano, que todos tenemos derecho a la salvación, que a través de Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz, todos los hombres que están en esta tierra pueden tener acceso a la salvación si tan solo se arrepienten y confiesan a Jesucristo como su Salvador y tienen fe de que Él fue el Hijo de Dios, ¿cierto? Van a ser salvos. Amén. Primera de Juan 2:2 nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Esa es la doctrina que enseña la iglesia. Esto también le sirve a usted, para que usted pueda ver estos puntos, para que usted pueda ver estos pasajes de la Biblia, para que usted se dé cuenta que usted está en el lugar correcto. Amén. Para que no camine como oveja, como ciego, sino que sus ojos sean abiertos y usted sepa que usted está en la doctrina de Dios correcta. Pero que también, como está aquí en la doctrina de Dios correcta, hay mucha doctrina equivocada afuera y hay muchos hombres, mujeres que están afuera en otros lugares que van camino al infierno, que están ahí siendo llevados, creyendo que son de Dios cuando en realidad no lo son, creyendo que están seguros en una salvación, acomodados cuando en realidad no lo son, y usted pueda tener la llave, la herramienta de un día poder sacarlos del error. Porque para eso ha llamado al Señor a su iglesia. Para eso el Señor está preparando esta su iglesia, porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, hermano amado, y va a venir un tiempo especial dentro de la iglesia, en que Dios va a usar esta iglesia, no solamente este lugar, sino otros lugares, para sacar a esos hombres y a esas mujeres del error, para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer la verdad y esa verdad les haga libre. Porque muchos van a preferir estar en este lugar, en ese lugar, porque ese lugar es más cómodo. Pero más los que anhelen en su corazón alcanzar la salvación, la vida eterna, los que amen al Señor, van a preferir estar en este lugar, en los lugares donde se predique la sana doctrina, en los lugares donde se predique la palabra de Dios, en los lugares donde se predique que Jesucristo es el único Salvador, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida eterna. No es grato que estar escuchando quizá esto, pero eso es lo que nos lleva a la salvación, el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, eso nos lleva a la salvación. Amén. No es porque Dios te quiera poner aquí, si no te arrepientes no vas a ser salvo. Y eso es lo que debemos compartir con esa gente, que ellos sepan que si no se arrepienten, que si no es a través de Jesucristo no va a haber salvación para ellos, que esa doctrina de que has sido predestinado para ser salvo es falsa, que Dios no te eligió para ser bueno y que eligió a la gran mayoría para ser malo. ¿Qué doctrina es esa? ¿Qué doctrina es esa? Que Dios hizo la humanidad completa para ser hombres malos, para ser perdición.
y eligió a algunos pocos solamente para ser buenos. No, mi hermano, Jesucristo murió por todos, para que todos tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación. El punto 4 habla del libre albedrío. Mientras los calvinistas, ¿cierto?, hablaban de la gracia irresistible, la doctrina arminiana nos enseña el libre albedrío, ¿cierto?, que el hombre tiene libertad de escoger su propio destino, sea el bien o sea el mal. De su escogimiento dependerá la salvación o la condenación eterna. Dios ofrece a todos su gracia para cada uno, es libre de aceptarla o rechazarla. Amén. Y eso es lo que enseña esta iglesia. Esto es lo que se enseña acá, que Dios nos ha dado libre albedrío, que Dios ha dejado al hombre su decisión de aceptar la salvación o de rechazarla, de hacer lo bueno o de hacer lo malo. El hombre tiene esa decisión, mi hermano, el hombre. No es algo que Dios lo obligue a usted, no es algo que Dios lo traiga obligado. Muchas veces la gente se confunde, pero es Dios. El hombre tiene esa decisión. El hombre es el que tiene esa decisión. Usted toma o usted desecha la salvación. Por eso es que muchos la rechazan. Por eso es que muchos vuelven atrás. Y lo que es peor, muchos prefieren hacer lo malo. Muchos prefieren hacer lo malo. Muchos, conociendo lo bueno, prefieren lo malo. Dios les enseña lo bueno, pero prefieren hacer lo malo. Con conocimiento, no como algo cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿cierto? Y pecábamos y andábamos ahí haciendo lo malo, pero no conocíamos lo bueno, porque no conocíamos la palabra de Dios, porque no se nos había revelado el Cristo de la gloria, no se nos había revelado el que éramos pecadores, no se nos había revelado el que estábamos llenos de basura. Más cuando se nos reveló esa palabra, ¿cierto? Nosotros decidimos, ¿cierto?, este regalo que Dios nos hizo, esta salvación por gracia. Decidimos estar en este lugar, decidimos santificarlo, no porque ya lo hayamos alcanzado todo, no, pero vamos camino a buscar ese regalo, vamos camino a esa salvación. Por eso estamos en este lugar preparándonos, porque Dios nos ha dado libertad, porque en Cristo somos libres. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Y vemos los versículos que compartíamos delante, ¿cierto?, que nos servían para rebatir el calvinismo. Y aquí usted ve, ¿cierto?, que en realidad Dios siempre le ha dado al hombre a elegir. Dios siempre le ha dado al hombre a elegir. En la historia de la palabra de Dios, ¿cierto?, Dios siempre le ha dado al hombre la oportunidad de elegir. Dios le dijo a Abraham, ¿cierto?, sal de la tierra de tu padre y ve donde yo te llevaré. Dice que por su fe le fue contado por justicia, ¿cierto? Pero al caminar, ¿cierto?, cuando uno puede ver, Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar descendencia, que le iba a dar un hijo, y él buscó otro camino. Él buscó el camino corto, como nos predicaba el pastor una vez, ¿cierto? El viejito con el regalo estaba feliz, pero en realidad Dios no le había dado eso. Dios no le había dicho eso. Nos predicaba el pastor Manuel, creo, cuando no solamente eso, sino que se llevó a Lot. Dios le dijo: sal de tu parentela, y se llevó a alguien. Y después vemos cómo viene la consecuencia de eso. Amén. Pero Dios siempre le ha dado al hombre el libre albedrío de elegir. Y en este tiempo no es distinto. En este tiempo no es distinto. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir si seguimos al Señor o no. Pero no podemos engañarnos, ¿cierto? No podemos engañarnos como estas doctrinas pensando que estamos con el Señor cuando en realidad no lo estamos. Porque más temprano que tarde vamos a terminar afuera. Más temprano que tarde vamos a terminar afuera. Y muchas veces cuando están afuera, creyendo que están con el Señor. ¿Sabe? En el lugar en el que nosotros estamos trabajando, hemos conocido mucha gente. Y toda la gente conoce al Señor. Toda la gente es cristiana. Pero
Si uno ve a raíz de esto, uno diría, hoy son todos calvinistas, porque todos hacen lo que quieren, viven como quieren. Pero a usted le pregunta, soy cristiano. Y usted ve a través de WhatsApp, oh, gracias Señor por lo que tú me diste este día. Y después usted ve más abajito fotos, despedida soltero. Y ahí andan, revolcándose en lo mismo, pero a la vez diciendo, hoy gracias Dios mío por este día que me diste. Gracias por disfrutar este tiempo. Dios no es así. El punto 5 y el último para ir terminando, dice la seguridad del creyente en la fe. El punto que ellos tenían, de cierto, hablaba de la perseverancia de los santos y los arminianos lo rebaten, cierto, en la seguridad del creyente en la fe. Afirman que todo creyente está seguro de ser salvo, porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que mantenga la fe de Jesucristo y la nueva vida de santidad que Él da al creyente. Amén. Entonces, mientras Calvino, cierto, hablaba de que la salvación no se pierde, cierto, que Él persevera a los santos, la doctrina arminiana nos enseña, cierto, la seguridad del creyente está en la fe. ¿Pero la fe en qué? En la fe de permanecer, cierto, en la fe de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también en la nueva vida, en santidad que Él da al creyente. O sea que el Señor no nos llamó, no nos trajo para que sigamos viviendo igual, sino que Él nos llamó y nos trajo para que nosotros podamos vivir, pero vivamos santificados. Porque eso hace la diferencia entre una doctrina y la otra. La santidad. Y como todos nosotros conocemos ese texto, sin santidad nadie verá a Dios. Mientras los calvinistas, ¿cierto?, hacen descansar al creyente en la seguridad de que son salvos, ¿cierto?, esta doctrina arminiana nos enseña que depende de nosotros el que podamos cuidar esta salvación. Si nosotros no permanecemos en Jesucristo, si nosotros no permanecemos en la fe en nuestro Salvador, si nosotros no permanecemos en la vida nueva, vamos a perder la salvación. Uno enseña que la salvación no se pierde y aquí usted ve que la salvación sí se pierde. Entonces, nosotros tenemos la elección. Dice Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Es necesario que nosotros permanezcamos fieles y que perseveremos hasta el final. Que perseveremos hasta el final, porque de lo contrario, esta carrera, como se ha predicado, no sacamos en nada con estar en este lugar si no llegamos hasta el final. Porque ¿para qué correr la carrera si no vamos a alcanzar a llegar a la meta? Si nada le asegura, hermano amado. Por eso es que Dios nos ha dado esta elección. Dios nos ha dado el libre albedrío. Depende de usted, depende de mí, el que nosotros podamos alcanzar esta salvación. Esta salvación podamos llevarla hasta el final. Pero no nos engañemos a nosotros mismos pensando de que ya somos salvos. No nos engañemos a nosotros mismos que la salvación no se pierde. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que somos salvos si seguimos pecando día a día. Porque nuestra salvación está en juego. Amén. Dice Mateo 7, 13, 14, para ir terminando, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Mire, muchas de estas iglesias que son gigantes, que tienen 10.000, 20.000 personas, se jactan de ello, ¿cierto? Hay iglesias grandes, ¿cierto? Las catedrales que nosotros vemos, que están llenas de gente, ¿cierto? Pero muchas de estas catedrales que enseñan estas doctrinas, ¿cierto?, que de salvo, siempre salvo prácticamente, muchas de estas doctrinas, ¿cierto?, es como que usted entre por la puerta fácil. Entre por la puerta ancha, porque por ese camino es fácil seguir pecando, es fácil creer que usted no tiene que hacer nada para ser salvo, es fácil estar por ahí, mas el Señor nos enseña que entremos por la puerta angosta, que es difícil,
¿cierto? Pero los que entran por ella, los que la buscan, esos son los que la hallan y esos son los que van a tener la vida eterna. Amén. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Amén. ¿Cierto? Quizá, hermano amado, este tema es un tema complejo. Quizás no sea un tema que nos guste, un tema entretenido, un tema metódico. Pero si usted toma estas últimas palabras de Pablo a Timoteo, usted se va a dar cuenta que es necesaria la doctrina. Es necesaria la doctrina. Por eso el apóstol le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo te salvas y a los que te oyeren. Sabe que la gente que está allá no conoce estas verdades. Sabe que la gente que está allá está en la doctrina equivocada, pero lamentablemente esa doctrina es de muerte. Por eso damos gracias a Dios porque estamos en este lugar y porque hay doctrina de vida, porque se nos enseña la salvación, porque se nos enseña la vida eterna. Y así como el apóstol Pablo, cierto, le decía a Timoteo, así hoy día usted tome esta palabra y persista usted en la doctrina. Persista usted en la sana doctrina, porque esa doctrina lo va a llevar a salvación a usted y a otros que escuchen sus palabras, porque ellos llevan a perdición, mas usted va a llevar a salvación. Amén. Pongámonos de pie para que podamos orar y dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor y esperando. Sé que el tema es muy largo, este tema. Tratamos de hacerlo lo más reducido posible. Sé que es un tema complejo. Espero en el Señor de que usted pueda tomar la mejor parte. Espero que usted pueda tomar la mejor parte. Porque recuerde el último versículo. Así como Pablo le decía a Timoteo: cuide la doctrina, cuide por dónde usted camina, cuide su caminar, porque así usted podrá ser salvo. Así cuida usted su salvación y así también puede salvar a los que le escuchen. Porque estamos en el tiempo postrero, estamos en el tiempo de la apostasía y hay muchos que están hablando falsa doctrina y hay muchos que están hablando doctrina de demonios y hay muchos que están llevando pueblo entero al infierno. Mas Dios le ha escogido a usted, Dios me ha escogido a mí, Dios ha escogido a otros siervos, Dios ha escogido a otra iglesia, porque Dios en su infinita misericordia le ha placido hacerlo con usted, le ha placido hacerlo conmigo. Como cristianos quizás no seamos los mejores, pero Dios le ha placido hacerlo en este lugar. Amén. Así que no pierda la bendición y tome esta palabra. Tome esta palabra porque sabe que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos caminando en esas aguas. Muchas veces no nos damos cuenta cuando nos hemos deslizado. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos sentados aquí, pero en realidad no estamos. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos sentados aquí creyendo que somos salvos, que estamos seguros, cuando en realidad no lo estamos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, Señor, gracias le damos, Dios mío, Señor, en esta hora, Señor. Padre mío, gracias, Señor, por esta enseñanza, mi Dios. Padre mío, oro en esta hora, Señor, para que usted en su infinita misericordia, mi Dios, Señor, pueda, Dios mío, Señor, haber ministrado los corazones, Señor. Padre amado, porque en su propósito, Señor, no está que ninguno se pierda, mi Dios, Señor. Que ninguno de nosotros nos perdamos, mi Dios, Señor. Padre amado, Señor, porque aunque estamos en este lugar, Señor, no estamos seguros, Señor. Porque es en su presencia, Señor, es en usted, Señor, en el que estamos seguros, Señor. No porque hayamos sido predestinados, como nos enseñan estas doctrinas de demonios, Señor. No para que usted no nos trajo a este lugar, Señor,
Usted no nos ha llevado a conocerle, Señor, para seguir pecando, Señor, para seguir viviendo igual, Señor, para seguir pensando, Señor, que pecando, Señor, y estando acá, Señor, podremos alcanzar la salvación, Señor. Sino porque usted hoy día, Señor, quería, Señor, mostrarnos sus verdades, Señor. Mostrar, Dios mío, cómo se ha ido infectando la iglesia, Señor. Cómo ha venido, Señor, esta doctrina del diablo, Señor, impregnando, Señor, iglesias, ministerios completos, Señor. Y aún, Señor, muchas veces nuestras propias vidas, Señor. Porque no nos damos cuenta, Señor, cuando nos vamos acomodando, Señor, a estas falsas doctrinas de demonios, Señor. Padre amado, por eso usted nos habla a tiempo, Señor. Usted siempre, Señor, habla a tiempo, Señor. Usted siempre, Señor, habla a tiempo, Señor, porque usted es un Dios que ama, Señor, que ama a sus hijos, Señor, y no quiere que ninguno se pierda, Señor. No como ellos que dicen que ninguno, Señor, de los predestinados se va a perder. No, Señor. Si usted ama, Señor, a los suyos, Señor, usted ama a su pueblo, Señor, pero usted no quiere que ninguno se pierda, Señor. Por eso usted envió a su Hijo amado, Señor, para que a través de Él, Señor, todos los que se arrepientan, Señor, todos los que tengan fe, Señor, en Jesucristo como su Salvador, Señor, puedan alcanzar la salvación y la vida eterna, Señor. Padre amado, Señor, por eso en esta hora oro, Señor, y clamo a usted, Señor. Si de mi boca ha salido algo, Señor, que ha venido, Señor, a traer confusión, duda, Señor, que no haya venido de usted, Señor, Padre amado, Señor, que usted lo saque de mis hermanos, Señor. Pero si ha habido algo, Señor, algo que los ha trastocado, mi Dios, Señor, que usted les pueda seguir ministrando, Señor, para que puedan cambiar sus caminos, Señor, así como yo también tengo que cambiar mis caminos, Señor, porque sin santidad nadie le verá, Señor. Creyendo muchas veces, estando acomodados, Señor, dentro de la iglesia, Señor, estamos más perdidos que los de afuera, Señor. Padre amado, gracias le damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por su bendición, Señor. Gracias por los corazones que escucharon, Señor. Gracias por los corazones, Señor, que hoy día, Señor, se han alineado con usted, mi Dios, Señor. Gracias por los corazones que estaban turbados, Señor, y que hoy día, Señor, han sido abiertos, Señor, y han conocido estas verdades, Señor. Padre amado, Señor, oro, Dios mío, Señor, para que su Espíritu Santo, mi Dios, Señor, nos pueda direccionar, Señor, y nos pueda llevar a toda verdad y justicia, Señor. Para que, Dios mío, Señor, en esta casa, mi Dios, Señor, haya plena libertad, Señor, y plena conciencia, mi Dios, Señor, de que somos hijos de Dios y que esperamos su venida, Señor, y que amamos su venida, Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor, que somos una iglesia que se prepara para su venida, Señor, que se prepara, Señor, que se santifica, Señor, que busca, Dios mío, Señor, estar a cuenta, Señor, para el sonido de su trompeta. Gracias, Dios mío, Señor. Use, Señor, este pueblo, Señor. Use esta su casa, Señor. Use esta su iglesia, Señor, como una voz profética, Señor, para sacar, Dios mío, del error a mucho pueblo, Señor. Para sacar a muchos, Dios mío, Señor, que están creyendo, Dios mío, Señor, que son salvos cuando en realidad no lo son. Creyendo, Dios mío, Señor, que son sabios, Señor, cuando en realidad son ignorantes, Señor. Ponga usted, Señor, gracias, Señor, en esta su casa. Ponga usted la gracia y la sabiduría, Señor, en esta su casa, Señor. Y úsenos, Dios mío, Señor, para gloria y honra de su nombre. En el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Le bendecimos, Señor, y le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por su ministración. Gracias por la bendición, Dios mío, Señor, de haber podido compartir, Señor, estos temas, Señor. Y gracias, Dios mío, Señor, por los hermanos, Señor, que escucharon, mi Dios, Señor. Y que estas palabras, Señor, puedan ser grabadas y selladas, Señor. Y que ellos puedan ser instrumento útil, Señor, no solamente para su propia salvación, sino para los que les escuchen hablar. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.
Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.